Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 28 del mes quinto del año 2026. Jueves, un día especial para diseñar un tiempo especial. Y como todos los días, de lunes a viernes, en tu programa El Despertar con el Mesías, tenemos un tema que despierta la conciencia. ¿Cuándo se mueve el arca? Entramos en materia cuando movemos el arca. Es un símbolo de mover la presencia divina. El arca o el Arón HaKodesh se le llama así solo cuando se le coloca dentro a una cajita que representa nuestra vida, nuestro corazón, nuestra emanación, y dentro lleva los rollos de esas palabras, las 10 palabras dichas como decretos o estatutos. Lleva el maná escondido, el maná que queda como testimonio, y también lleva la vara de almendro que floreció, reverdeció. Todas estas son símbolos de las alegorías de la presencia divina dentro de cada uno de nosotros. O sea que nuestra realidad no cambia cuando queremos cambiar. Nuestra realidad realmente cambia cuando cambiamos. Sentir para que el universo responda, aunque la realidad externa diga lo contrario. O sea que mi estado cambia, y mi campo cambia. O sea que mi realidad cambia. Todo esto nos enseña que no espero que el cambio cambie, solo cambiamos. O sea que el cambio sucede cuando deja de solamente imaginar y empiezas a sentir que eso que deseas ya lo tienes. Entonces por eso lo primero es entrar en ese Shabbat relajándonos, pensando como si, ¿cómo te sentirías si ya lo tuvieras? Por eso la mente te dice solo la imaginación que da un cambio. Ese es como el misterio, el secreto, seguir aunque no hayan señales externas. Y es por eso que la fe es una certeza de que ya sucedió aquello que aún no ha sucedido. Entonces entendemos que el universo fue hecho por la palabra, y la palabra del Creador es el Verbo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo podemos ver lo que aún no ha sido hecho? A través de nuestra imaginación. Pero eso tiene que ver con una conciencia. Cuando somos conscientes de que creamos al imaginar y que esa imaginación llega como imágenes simbólicas a nuestra mente, pues empezamos a entender por qué cuando se movía el arca, el pueblo seguía esa nube que se movía, que se elevaba, y esto descendía donde la nube estaba indicando que había que acampar. Entonces todas estas son parábolas de entender los misterios de Yeshua, el que tú conoces como el Mesías o Jesús, que no vino para que le adoremos, vino a iluminar el mundo, a darnos la luz que quizás por nuestra vana manera de vivir se apagó, a volver a traer a nuestra vida la luz que nos guía, dejar de concitar el espíritu, y entonces pues allí volvemos a ser lo que realmente somos, luz. A eso se le llama gloria. Por eso cada vez que movemos esa imagen de que el enfermo está sano, y en el mundo exterior lo vemos con nuestros ojos padeciendo quizás una enfermedad, pero en el mundo interior lo vemos sano, pues allí hubo un traslado del arca. Y entonces nosotros, la palabra tiene una frecuencia que lleva en el interior ese nivel de conciencia en la cual se mueve. El arca o el Arón HaKodesh solo se le llama así si lleva esos tres requisitos: el maná, la vara de almendro que floreció, que reverdeció y que dio frutos, y también pues lleva los 10 mandamientos. Entonces todas estas metáforas es saber cómo podemos cambiar un corazón de piedra a un corazón de carne. Entonces bueno,
Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, Yahweh. Es por eso que se coloca por encima de cualquier situación. Eso se llama autoridad. Y cuando Yeshua le da autoridad a sus discípulos, entonces le dice que le puso sobre todo principado. Esa autoridad es la que hay que reclamar. Por eso, cuando en lugar de reclamar la autoridad se vuelve una creencia religiosa, pues considera que el arca se perdió, pero que esto quizás la tenemos sellada allí en la mente y en nuestro corazón. Entonces estamos buscando afuera lo que realmente está dentro. Y esto se manifiesta cuando hay una reparación. Por eso cuando se equilibra la emoción, pues aparece el verdadero ser. Y entonces vemos los eventos de este mundo antes de que sean formados. Y le damos esa forma, porque es el resultado de entender la diferencia entre una mente carnal y la mente del Mesías. Cuando nosotros miramos los evangelios, Yeshua prepara esa revelación cuando dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. O sea que allí coloquemos los mandamientos dentro del arca. Y yo rogaré al Padre y os dará un consolador. Allí viene lo que hemos tratado en el transcurso de la semana. Cuando enciendas ese poder, ese consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Bueno, este es un símbolo de la presencia divina, de la conexión del cielo con la tierra. Y entonces allí se presenta lo que en el hebreo se conoce como conciencia, como biná, cuando te das cuenta, cuando es darnos cuenta que se une lo humano con lo divino, y entonces ahora si estamos unidos con lo divino, pues nada es imposible. Ese simbolismo del arca, que representa la presencia divina, es como hacer un equipo con el Creador y mirando pues el ser verdadero, porque si el Todopoderoso es vida, esa misma experiencia, eso es lo que se está experimentando, pues ahí hay diferentes puntos de vista, porque tiene vida los minerales, los vegetales, los animales, y el humano es el que conecta con lo divino. Es allí donde todo se pone bajo el estado de nuestros pies. Entonces vamos al texto rápidamente antes de que se nos acabe el tiempo. En el capítulo número 10, el capítulo 10 del verso 33 del libro de Números o Babimbar, dice que así partieron del monte de Yahweh camino de 3 días, y el arca del pacto de Yahweh fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Yahweh iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Y cuando el arco se movía, Moisés decía, levántate, oh Yahweh, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella descendía, decía, vuelve, oh Yahweh, a los millares y millares de Israel. Bueno, entonces hay dos instancias. En el momento en que se mueve el arca, es el momento de dispersar al enemigo. El enemigo no es el vecino, no es el país que no piensa como tú piensas, no, el enemigo tampoco es tu hermano, el enemigo es una idea distinta a la idea del Creador. Y es por eso que se hacía tañer el shofar con diferentes sonidos. Entonces esos sonidos repetitivos vienen a ser como la destrucción de esas ideas, las armas poderosas en el Señor para la destrucción de fortalezas y de todo aquel que venga en contra de la palabra. Entonces es un trabajo en la mente. Esos sonidos del shofar o el cuerno de carnero, que tienen diferentes tonalidades, ese sonido del shefarín, que es un sonido largo, como llamando el alma a que regrese a los niveles de conciencia elevados. El otro sonido de 7 tonos repetitivos es como una ametralladora que destruye todo lo que es el ataque del adversario. Y el otro, que es el teruá, que es el sollozo, cuando regresamos, cuando solamente pues no tenemos palabras para decir, sino solamente que esos sollozos. Entonces esa es la alegoría de hacer tañer el shofar, de cómo mover el arca. Y mover el arca es saber que si al sonido del shofar nos recuerda que alguien pagó el precio por nuestras ataduras, como Isaac, que estaba atado, iba a ser sacrificado, y el carnero quedó enredado por el cuerno,
y entonces fue el que fue presentado en sacrificio en lugar de Giza. Entonces Giza fue desatado. Entonces cuando nosotros tenemos algo atado en nuestras vidas, pues allí escuchamos cómo mover el arca al sonido del chofar, y por eso es que en cada mañana pues ponemos ese sonido simbólico del chofar, diciendo pues una oración que es muy emblemática, y recordamos el Shema, y entonces pues también no solamente recordamos el Shema, sino que al sonido del chofar recordamos la bendición sacerdotal, pues poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido. Y bueno, dejemos que el chofar sea el que despierte ese nivel de conciencia para mover el arca, que se levante de la enfermedad y descienda en la sanidad, que se levante del lugar de pobreza y descienda al lugar de la riqueza. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé la gracia, que vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. Que tengas una buena mañana. Boker Tov, buena mañana para todos.